La Secretaría de Cultura, a través de la Coordinación de Vinculación Cultural Comunitaria y Código DF presentan Vincularte. A partir de este momento, los micrófonos se abren a la cultura urbana. La capital es su cultura. Un espacio tomado por las propuestas artísticas de cada rincón de esta urbe. El intenso movimiento cultural Genera el latido del pulso cultural de la capital. Vincularte. El pulso cultural de la capital. Conduce Andrés Castuera Miche. ¡Comenzamos! Está con nosotros Alejandro Villalbazo. Él nace en la Ciudad de México en 1970. Realiza la licenciatura y maestría en artes visuales en la ENAP, en la UNAM, con orientación en pintura y gráfica respectivamente. Ha asistido a numerosos cursos de especialización en el área de pintura, gráfica, teoría y pedagogía del arte. Actualmente cuenta con más de 120 exposiciones entre colectivas e individuales, tanto en México, Cuba, Puerto Rico, Argentina, Costa Rica, Italia y Alemania. Y también ha sido becario de muchas instituciones a este respecto. Actualmente se desarrolla como productor e investigador plástico y visual independiente desde la coordinación del taller de producción e investigación gráfica La Pintadera, fundado en el 2003. Su obra ha recibido premios y numerosos reconocimientos. Forma parte de múltiples colecciones en museos de México y el extranjero. Su producción plástica se ha desarrollado fundamentalmente hacia la investigación de procesos experimentales en el arte impreso, procesos multimedia, video, instalación e arte. Pues Alejandro, pues qué bueno tener estos currículums, pero sobre todo que han tenido esta aportación a la sociedad y esta aportación comunitaria. Concretamente, nos vamos a hablar, además de algunos otros aspectos, de esta intervención que tuviste en Tecómitl, Milpalta, en el taller comunitario de integración plástica. Bienvenido, Alejandro. Hola, buenas tardes, gracias. ¿Qué te lleva, Alejandro, a buscar realizar un taller comunitario? Tecómitl quizá podemos decir que fue circunstancial, pero ¿qué te lleva a buscar una comunidad tan apartada, un proyecto de intervención mural? Bueno, en principio yo concibo mi trabajo como artista plástico y como académico ya de varios años de estar dando clases en la escuela, pero considero que el trabajo del artista, más allá de una situación personal, de una proyección personal hacia sus sentimientos, hacia sus ideas, tiene un compromiso social importante. Y de este modo entonces es que yo me he acercado a ciertas convocatorias para poder desarrollar algunos proyectos en comunidades. Normalmente son comunidades marginadas, y bueno, esto lo he estado proyectando como parte de una labor social que considero que personalmente yo tengo hacia mi comunidad, hacia mi ciudad, hacia mi país. De este modo, bueno, fue que especificamos un proyecto muy abierto el taller de integración plástica, taller comunitario de integración plástica mural, bajo un diseño del proyecto muy amplio que se pudiese aplicar prácticamente a cualquier comunidad en estado de marginación. El proyecto incluyó, bueno, pues la revisión de 4 técnicas de reproducción visual, que fue el dibujo, la pintura, el trabajo con plantillas y el trabajo con grafismos. Pues la comunidad que nos asignaron en el programa de red comunitaria fue la comunidad de Tecómitl en la delegación Milpalta. Entonces, para esto, bueno, primero visitamos a la comunidad, hicimos un diagnóstico para determinar cuáles eran las estrategias necesarias y pertinentes como para poder desarrollar con las mejores herramientas el curso. Entonces, bueno, pues a partir de ahí fue que se lanzó una convocatoria, trabajamos de manera conjunta con la comunidad, con los representantes de la comunidad, para poder especificar el espacio donde se iba a desarrollar el taller, propiamente la intervención mural. Y de ahí, bueno, pues poco a poco fuimos trabajando en ejercicios previos, a manera de bocetos, a manera de proyectos, con las diferentes técnicas de dibujo, de pintura, y posteriormente fuimos
ya trabajando las técnicas de plantilla hacia la proyección mural, el cual, bueno, pues en la segunda mitad del taller empezamos a intervenir el muro. ¿Qué es lo que, para que nos podamos imaginar ese panorama, porque cuando ya compartimos el proyecto terminado, se escucha, no fácil, no voy a decir que se escucha fácil, pero se escucha como si todo se fuera dando de manera natural, y ya nos platicabas fuera del aire, pues todos las afrentas que van surgiendo en el camino. ¿Cuál es el escenario al que se enfrenta un profesional como tú, con toda esta trayectoria, al llegar a una comunidad en la que pocas veces, o por no decir quizá ninguna, habían tenido el acercamiento a hacer un trabajo de esta magnitud? Bueno, en principio, el primer contacto con los participantes del taller, que no es un público propiamente familiarizado con el desarrollo o con la práctica de las artes plásticas, eso dificulta, sobre todo a partir de la incredulidad del beneficio que les puede traer el desarrollo de un proyecto con tales características. El que no se identifiquen propiamente con el proyecto, eso podría obstaculizar, cuesta trabajo, y eso es uno de los primeros problemas que hay que subsanar, la identificación con el taller, con el proyecto. Y de ahí entonces, bueno, tenemos que ir caminando de manera conjunta y paralela con los participantes, como para poder involucrar un poco más. Te comento que, bueno, pues la temática del proyecto, de la intervención mural, fue determinada por los participantes. El curso estaba orientado a jóvenes entre 15 y 25 años, que en su mayoría no rebasaban los 20 años, alrededor de entre 15 y 17 años más o menos fue la participación. Y bueno, estos jóvenes que también tienen una inclinación hacia la expresión plástica, dado que lo que yo logré percibir en mi diagnóstico es que había mucha intervención clandestina. Lo que llamamos graffiti. Lo que llamamos graffiti. Y bueno, pues sí tienen como muy adentrada pues la cultura afroamericana del hip hop y del graffiti, del rap y de todas estas manifestaciones. ¿Cómo poder encauzar? Eso fue una de las primeras preguntas. ¿Cómo poder encauzar o dirigir estas habilidades, esta capacidad que tienen como para las intervenciones que ellos realizan de manera clandestina, enfocarlas a un proyecto creativo y un proyecto en beneficio de toda la comunidad? Entonces, bueno, empezamos a trabajar sobre el concepto. Primero, ¿cuál era el concepto, la idea que se quería plasmar en el muro? Y bueno, a partir de una serie de narraciones, ¿no?, de gente mayor de la misma comunidad, fue que empezaron a conocer también un poco de la historia de Tecómit. Tecómit es en la olla de piedra, algo así. Y me comentaban las personas mayores de la comunidad que hay mucha gente en el pueblo de Tecómit que no pertenece, que no son originarios de ahí. Entonces, por lo tanto, no conocen la historia del pueblo. Y eso fue una situación que fue muy interesante, compartir de algún modo la historia del pueblo a los jóvenes que no la conocían. Y de ahí entonces empezaron a vaciar ideas, pero ya en imágenes, ya en colores, sobre cuál iba a ser el contenido del mural. Y al final, danos una fotografía oral de este mural. ¿Dónde está? Porque es algo interesantísimo. ¿Dónde quedó plasmado? ¿Cómo es ese mural a grandes rasgos? El proyecto se realizó en el rebombeo número 5 de Tecómit. El rebombeo le llaman ahora lo que antes era un pozo de agua. Este lugar se especificó, de entre otros, por su practicidad, por su tamaño, por sus características, y que bueno, pues se podía gestionar con más facilidad que otros espacios, ¿no? El proyecto se gestionó, lo gestionó la misma comunidad con apoyo de la Secretaría, pero bueno, a fin de cuentas quedó allí en el pozo. Y
y decidieron también incluir el tema del agua, porque estaba en un pozo, porque era la pared de un pozo, incluir el tema del agua dentro de toda esta composición, una composición dinámica. Sobre todo, bueno, definieron que en Tecómitl lo que más había era nopales y milpas, ¿no? Lo que vemos es un paisaje rural. Y bueno, Tecómitl es, pues por muchos conocido como la provincia del DF. Porque es una zona, Milpalta es una zona rural. Claro, sí. Entonces, bueno, pues definieron hacia una proyección pictográfica hacia el paisaje rural, sobre todo con ciertos elementos de equilibrio mesoamericano. ¿Con qué te quedas tú después de esta experiencia comunitaria? Y después respóndeme, ¿con qué se quedaron ellos después de este taller de mural? Bueno, para mí siempre es muy grato trabajar con jóvenes y poderles aportar un poco de mis conocimientos, ¿no? Demandaban, por ejemplo, una dirección mucho más rígida en cuanto a el manejo de las técnicas y demás, pero el proceso que yo llevo es un proceso mucho más humanista, hacia sacar las habilidades y las competencias que ya traen todos estos jóvenes. Yo me quedo con una satisfacción, con la satisfacción de conocer una comunidad de jóvenes, sobre todo con las sorpresas. Siempre que trabajo con un grupo nuevo, siempre hay sorpresas. Y en este caso, bueno, pues algunos de los jóvenes que tienen una habilidad muy grande en cuanto al ejercicio plástico y que sin duda si lo llevan a bien, pues desarrollarán pues de manera profesional. ¿Qué se quedan ellos? Bueno, pues también con la misma experiencia, supongo, de que, bueno, pues podemos trabajar, de que se puede trabajar, de que pueden aportar a su comunidad. Y otra cosa importante, que a raíz de este ejercicio, el grupo de jóvenes que participó en el taller comunitario de integración plástica mural, les fue solicitados varios trabajos, ¿no? Ya con una remuneración económica, para no decorar, sino para plasmar ellos un proyecto mural en una escuela, en un consultorio, en una tienda. Eso creo que también fue una experiencia interesante. Esto fue Vincularte. Una presentación de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México, a través de la Coordinación de Vinculación Cultural Comunitaria. Y Código DF, todas las voces en un mismo lugar.